Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, estamos hablando de las diferentes partes que lo componen. Ya hablamos del sistema como tal, o sea, de cómo se organiza. Y bueno, el corazón, es decir, el software, por decir, ¿no?, del sistema, pues es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que fue la Ley 3 de 3, y que tiene varias partes muy importantes. Entonces ya hablamos de ellas un poquito anteriormente, Enrique, pero quizás pudiéramos ir sistematizando un poco más la conversación. Le pido que nos ayude Vic con pasar la siguiente lámina sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A ver. Sí, bueno, aquí yo creo que es importante señalar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas busca ser compatible con todo el sistema federal y poder fiscalizar, poder revisar y ver la evolución patrimonial y del gasto que existe en sus sujetos, por lo que sí lo refiere a lo patrimonial, y del gasto por lo que refiere a los diferentes órdenes de gobierno, sea a nivel federal o sea a nivel subnacional, y sea del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de los órganos autónomos. Entonces, atiende un reclamo de la sociedad en cuanto a que mucho del ejercicio del gasto público se va sin que nadie lo revise. Entonces, está tratando de atender estos órdenes de gobierno. También hemos visto casos donde algunos funcionarios públicos en el ejercicio del gasto dicen, bueno, o de la evolución de su patrimonio, dicen, es que en el momento en que yo adquirí esto, pues yo no era funcionario público, yo era miembro de un equipo de transición o estaba en campaña. Bueno, entonces dicen, no, a ver, si eres candidato, si eres de un equipo de transición, también vas a ser un sujeto fiscalizado. Entonces amplía el universo de la gente que va a ser fiscalizada. También toca a los líderes de los partidos políticos. Recordemos que la política en México y los partidos se financia con recursos públicos. Entonces, pues queremos saber si estos recursos realmente se utilizan para avanzar electoralmente a estos partidos, o se desvían para otras funciones, ¿no? Y es muy importante este tema de las declaraciones patrimoniales, que también están reguladas en esta ley de responsabilidades, las declaraciones patrimoniales, la de interés y la de impuestos, porque nos permiten a la sociedad ayudar de alguna manera a que funcione todo el sistema. Veamos si aquel funcionario, si mi vecino que es funcionario público, ya no me expliqué por qué tiene esa casota de repente, ya no me expliqué por qué ese carrotote. Entonces vamos a ver si corresponde su evolución patrimonial con sus ingresos. Ahora, ahí, Enrique, también faltaría, Fer, la parte de los delitos, es decir, había varias, digamos, en esta ley se definen cuáles son las acciones o las conductas, digamos, para seguir un término más de abogado, las conductas que son consideradas como de corrupción. Eso no estaba definido anteriormente. La palabra corrupción creo que aparecía una sola vez en la legislación mexicana, corrupción de menores, por cierto, el Código Penal, ¿no? En lugar de, imagínense ustedes. Entonces, el tema ya de tratar directamente de cuáles son los delitos, cuáles son las faltas graves que son constituyentes de una acción de corrupción. ¿Eso cómo lo ves tú, Fer? Maravilloso, doctor, porque como usted lo acaba de decir, lo que no está legislado, lo que no se encuentra dentro de la ley, aunque sepamos que está mal, no se considera un delito o no se considera una razón de responsabilidad. En este sentido ya hay responsabilidad, son 10 grandes tipos, por ejemplo, eso, conflicto de intereses, lo que conocemos comúnmente como nepotismo, de que metes a un familiar tuyo a trabajar o a una persona conocida a trabajar, uso y abuso de información confidencial. Yo sé que va a pasar por aquí una carretera, entonces le digo a mis amigos o a mí mismo comprar ahí ciertos terrenos para sacar, una ventaja de ello, que no tienen los demás ciudadanos. Ese es donde se vuelve ese conflicto o ese abuso de autoridad también. Entonces, esa es la ventaja que tiene, y que, como comentaba Enrique, antes no se podía decir está mal este efecto porque eras un miembro del equipo de campaña, y ahorita se amplía la cantidad de gente con que recibas dinero público como servidor público o como miembro de partido político o de sindicato, ya sea de maestros o de alguna de las instancias
de salud que están dentro del gobierno mexicano, tienes que presentar tu declaración. Y la segunda, ya sabes cuáles son las conductas que se están considerando que vas a tener una responsabilidad, que antes no estaban. Ahorita ya están señaladas. Antes podemos decir está mal, pero no era legalmente equiparable. Ahora sí lo es. Ahora, también tenemos en la ley, como decía yo, es como el software, porque por un lado define qué es corrupción, por otro lado define incluso procedimientos de investigación, que esto es muy importante, porque digamos, como se tenía, pues justamente había miles de trabas para hacer investigación y todo era procesal, o sea, no firmaste tal papel, sí firmaste tal papel, en lugar de irte al fondo, ¿no? O sea, lo que siempre decía la Secretaría de la Función Pública eran cosas nimias, digamos, cosas menores, y se dejaba ir a los grandes peces, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de investigación y luego la parte de sanción, que sería muy importante también, ¿no? Definir los procedimientos de sanción, de denuncia incluso, Enrique, es otro tema, ¿no? Sí, aquí en cuanto a la denuncia, es muy interesante ver cómo se importan algunas prácticas muy sanas que siguen otras legislaciones, como en la legislación en materia de competencia económica, donde a los denunciantes se les dan beneficios en cuanto a la reducción de la pena, de las sanciones se van reduciendo por haber cooperado. Entonces se están importando esos procedimientos para incentivar a que si alguien sabe de un acto de corrupción, de un delito, lo denuncie y que de alguna manera se vea beneficiado de eso y ayude a la sociedad. Entonces, eso me parece muy bueno para fortalecer la parte de investigación. Y por la parte procesal, Enrique, como señalas, o sea, los que hemos participado en el servicio público, pues nos damos cuenta cómo muchas veces los órganos internos de control se van por jueces procedimentales, no llegan a lo sustantivo. Y molesta ver cómo la corrupción sustantiva, los daños al erario, el enriquecimiento ilegítimo de algunos funcionarios, se da, y estas cuestiones se evitan castigar porque se fueron por el papelito rosa, faltó el papelito rosa y no se castiga. Y bueno, ese es exactamente. Y el otro que decía Fer hace un rato, y es el tema de que vamos por las redes de complicidades, redes de corrupción, no por la persona que firma el cheque, digamos, ¿no? Sino quienes dan las órdenes para usualmente llegar, se veía eso, la última persona que firmaba o el funcionario público de menor tamaño jerárquicamente hablando, pero no se veía todo lo que hay detrás de ello, se ve solamente una persona, cuando usualmente, como usted lo dice, es una red, no es muy complicado que solamente una persona en una secretaría logre todo lo que se tiene que hacer. Y al mismo tiempo, pues tampoco está bien, o sea, la corrupción es por lo menos de dos, ¿no? Así que el tango es de dos. Y el sector privado también está incorporado en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando participa con el gobierno, en donde tiene que tener mecanismos para poder diferenciar políticas que distingan quién está tomando decisiones, ¿no? Y que eso pueda en algún momento dado, pues, y bueno, la pena es grave, la pena puede ser llegar incluso a la disolución de una empresa, ¿no? A mí me gustaría también tenemos un minutito nada más ya para bueno, en este tema de las redes, como sabemos, en la administración pública hay leyes, se establecen competencias y atribuciones tanto en la ley, en los reglamentos, en los manuales y demás de los funcionarios. Entonces, operar un acto de corrupción y creer que solo porque el que firmó es el responsable de todo es un tanto inocente, pues, por decirlo menos, ¿no? Evidentemente, estos actos de corrupción llegan a otras esferas y gente que quizás hasta está fuera de la administración pública, pero que da la instrucción. Entonces, es muy interesante ver cómo este Sistema Nacional Anticorrupción está buscando atacar esas redes y no focalizar nada más en el que firma. Fer, nos vamos a tener que ir. ¿Algún comentario último sobre el sistema, lo que llevamos hasta ahora? Sí, doctor, va a ser un sistema que va a funcionar bien, pero que va a llevar tiempo que funcione bien y que tal vez esa es la complejidad del mismo. Ahorita solamente son 7 leyes, se necesitan al menos 20 leyes en general y aparte después las leyes estatales, replicar el sistema a nivel estatal. Entonces debemos de seguir encima de los legisladores a nivel federal y a nivel estatal para que esto llegue a buen término, pero es un buen principio. Pues sí. Bueno, pues ahí tienen ustedes, se trata de un sistema complejo que ha tomado mucho echarlo a andar, y bueno, no ni siquiera echarlo a andar, o sea, simplemente conceptualizarlo y luego ya diseñarlo. Son más de 700 artículos
en estas 7 leyes para que se dé usted una idea, de la complejidad del tema. Estamos con ustedes. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Marifer, por acompañarnos, y los pedimos que nos acompañen en la próxima edición de CIE en Contexto, en donde estaremos hablando más de cómo va a funcionar ya en la práctica este Sistema Nacional Anticorrupción. Muy buenas noches.